tecnología de ahora, viste, como muy... Me da vergüenza. Soy Miki Lilienthal, soy artista plástica y también soy actriz. Cuando empecé, creo que con el arte plástico, el dibujo, todo empezó en la infancia, dibujando muchísimo, dibujando y estando disfrazada también. Amo dibujar, armar personajes y ser también un poco el personaje. Eso desde muy pequeña y con el paso del tiempo, algunos cursos, fue tomando más forma. Y hoy en día estoy en este taller que es un negocio familiar, y en el primer piso, que es donde estamos ahora, que en su momento fue la oficina del local que está abajo, me armé un taller donde pinto con óleo y hago unos cabezudos, unas máscaras y algunas esculturas con cartón y cartapesta. Que en verdad creo que hago un poco esto porque fue aprovechar lo que acá había. Había cartones de las cajas del local. Y lo de la cartapesta en verdad fue lo que recordaba que había visto en Art Attack, que te enseñaban a utilizar el engrudo especial. Y acá estoy, armando un poco esto. Creo que dije cualquier cosa, pero... Él es mi abuelo. Él fue el que construyó el edificio. Acá es cuando estaban construyendo el edificio. Ahora estamos acá y este es el local. Y después encontré varias cosas antiguas. Facturas, tarjetas. Es gracioso porque dice lo mejor en familia, bebés, y del otro lado hay una bola. Él es mi abuelo, él es mi papá, con quien continuó con el local. Yo a mi abuelo falleció a los meses que yo nací. Y acá encontré una foto con mi papá, acá en el local abajo, y estaba dibujando. Así que nada, desde muy chiquita, estando acá en el negocio. El taller en el que estoy ahora está en el primer piso de un negocio familiar. El edificio lo construyó mi abuelo, hará unos 60, 70 años. En la época dorada de Argentina, que se podía con algunos... con los ahorros poder construir algo, y construyó este edificio con unos socios, y él se quedó con el local, en el que estamos ahora, que en su momento funcionó como un local que vendía ropa interior, pijamas y cosas. Y bueno, y con los años hubo crisis, lo heredó mi padre. Mi padre trató de llevar a flote el lugar y cambió el rubro y se empezó a vender blanquería, hasta que también se fue achicando y yendo peor por la situación del país, y quedó este primer piso, que en algún momento fueron oficinas, abandonado. Y hace unos años decidí instalarme acá y darle un uso, resignificar este espacio que se asociaba con el abandono y con... sí, con algo que estaba medio muerto. Algo y decir, darle una segunda oportunidad, darle otra cara.
Y de a poquito me fui instalando acá. Al principio estaba como más cerca de la ventana y trabajaba solo ahí, y esto era todo depósito y cosas que estaban medio venido abajo. Y con el tiempo cada vez fui tomando más espacio y utilizando todas las instalaciones del lugar. ¿Por qué decidí hacer esto? En la pandemia, cuando empezó la pandemia, empecé una serie de retratos al óleo. Creo que estuvo en relación a que el único contacto que tenía con otras personas era a través de las redes sociales, y lo único que veía era una cara. Y empecé a dibujar estos rostros que veía. Y se me empezó a llenar mi casa, porque en ese momento estaba pintando en mi casa porque había que estar encerrados. Se me empezó a llenar mi casa de rostros. Y hubo un momento en que tuve como la sensación, con la aparición de los filtros de Instagram, la aparición también de la inteligencia artificial y el desarrollo de las redes, que todas las personas estaban usando máscaras. Nadie estaba mostrando su verdadera cara. A pesar de esta aparición excesiva del rostro y esta aparición excesiva de lo personal, todo el mundo mostraba una careta. Y hubo algo ahí que me dio ganas de pasar a lo tridimensional y volver a algo de la belleza, de lo grotesco, de lo real, de esta otra cara que no se muestra, esta otra cara no hegemonizada. Algo como también el retorno a lo popular, como algo del carnaval, algo que siento que es inherente a todas las culturas, de disfrazarse, de ponerse una máscara, de no tener miedo al ridículo. Y creo que hubo eso, digo, la aparición de los retratos, las redes, y después esta otra cara, que en realidad para mí es un poco la cara real. Mi familia. Bueno, sí, hay mucha relación con lo que hago, con lo familiar. Ayer un poco pensaba, digo, es muy probable que me pregunten algo de la familia, y me puse a pensar en mi casa con respecto a lo familiar. En principio, la conexión directa de estar en un espacio familiar, que obviamente me hace agradecer absolutamente las circunstancias que se dieron para que pueda estar acá. Y después tengo una sensación de que el arte siempre estuvo. Pero como que si nadie lo hubiese podido llevar a cabo. Por miedo, por no estar tan informado, porque las circunstancias no se dieron. Pero tanto de mi parte materna como paterna, siempre hubo un gran interés en la parte plástica y artística, pero algo como de puertas para adentro. Mi abuelo siendo obrero, mi abuela pintando, mi papá sacando fotos, mi mamá siendo profesora de tango y siempre muy, muy apasionada de la música.
siento que mi aparición un poco también es poder llevar a cabo eso real, hacerlo carne, poder aprovechar todas las cosas que hubo alrededor y están alrededor y transformarlas y ponerme la carne y hacerlo por todos también, todos los que no se animaron a tomarlo como forma de vida. ¿Qué materiales uso para mis máscaras? Lo que más me inspira y lo que más me gusta es utilizar materiales en desuso. Estando en un momento donde hay exceso de basura, exceso de plásticos y cosas que uno tira, poder darle una segunda utilización o poder reinventar eso en desuso me es fantástico. La mayoría de mis cabezas, las últimas que estoy haciendo, están hechas con cartón y es un material que me vuelve loca. Ver que algo plano, un pedazo de papel reciclado, de repente doblándolo con silicona. Es un objeto hecho y derecho y que cobró vida, porque siento que tiene un poco eso los personajes, de algo que era un papel que estaba ahí tirado y que de repente pegarlo de alguna forma y darle vida me parece fantástico. Y siento sobre todo que a los materiales que estaban en desuso, sea papel, digo, las cabezas están hechas de cartón, papel y engrudo. Y el engrudo yo lo hago con agua y harina, así que son elementos que todos tenemos al alcance. Y después lo único que está comprado es la pintura, pero también podrían estar sin pintar. Pero es algo que no tiene mucho gasto, es más en la cabeza y el ingenio. Y creo justamente esto de utilizar materiales que estaban ahí en tu casa, una botella de plástico para armar una estructura, un cartón, hace algo que uno no tiene tanta expectativa en que salga algo espectacular. Ya era basura, de última seguirá siendo basura. Y eso de no tener expectativas hace que uno esté relajado y cualquier cosa que aparezca de eso va a ser fenomenal. Y acá es donde trabajo. Esta era la oficina de mi papá en su momento y la transformé. Y por eso hay mesas de escritorio y sillas de escritorio de oficinas antiguas, como los ventiladores. Y acá es donde me pongo a trabajar, donde armo las cabezas. Primero las hago con cartón, después papel de diario y cinta de papel, y arriba le hago cartapesta. ¡Pop! No hago bocetos. La verdad que no, soy muy ansiosa. Y siento que hacer bocetos y eso es pensar mucho. Y voy directo. Generalmente tengo una idea y, por ejemplo, para las cabezas primero descubrí cómo hacer la estructura en cartón. Y una vez que tengo la estructura que articula, en este caso, voy directo. Voy prueba y error. Y trato de aprovechar, si hay algún error, justamente aprovecharlo y utilizarlo. Y nunca quedan como yo me imagino. Generalmente son bastante distintas a como me imagino, pero trato de decir, bueno, es esto, ya está. Siento que si hago un boceto, después no voy a estar conforme. Igual, miento. Estoy mintiendo, porque tal vez sí hago algún dibujo rápido, pero no de la figura completa, sino, por ejemplo, ponele, esta le agregué como una dentadura que tiene arriba y abajo. Entonces, apenas lo hice, estaba pensando cómo hacer para que cierre y no choquen los dientes. Entonces ahí sí me hice un dibujo de cómo tenían que estar colocados para que no choquen. Pero no es que lo tengo todo pensado de antemano y me voy guiando por un boceto. Tal vez hay algún dibujo rápido de alguna parte en particular que quiero resolver y en la cabeza no me lo estoy resolviendo y después lo que aparece, aparece. He vendido algunas máscaras
He vendido algunas pinturas, pero me gustaría poder entrar más fuertemente en el mercado. No sé mucho cómo se hace. Creo que una forma es utilizando las redes sociales, y creo que un poco lo estoy haciendo, de poder mostrar el trabajo. Pero creo que también es estar en contacto con otros artistas, yendo a galerías, yendo a muestras, y creo que recién ahora estoy dando un poco ese paso de animarme a conocer otras personas y sentirme también un artista. Creo que durante mucho tiempo me pasó que al no haber estudiado, sentía que no estaba a la altura de lo que la academia consideraba arte plástico. Y creo que después de haber hecho tantas cosas, o sea, por el oficio de haberlo hecho, dije, no, sí soy artista. Y siento que también me siento ahora en un lugar donde también me va a posicionar más fácil para poder vender lo que hago y poder vivir de esto. Las cabezas que me han comprado alguna vez se utilizaron para obras de teatro y para fotografías. Pero siento que como artista yo realizo las cosas y que después el que las adquiera le dé la utilidad que quiera. Digo, creo que ahí termina el trabajo del artista y después el que lo tiene es la creatividad del otro. ¿Qué hacer con eso? Ay, me encanta esta pregunta. Tengo muchas ganas de viajar. No he viajado tanto, conozco pocos lugares, pero bueno, algo conozco. Pero de repente con esto de estar mostrando en las redes sociales, me pasó que me empezó a seguir también mucha gente de otros países y mucho comentario de qué lindo sería que vengas a visitar Italia, qué lindo sería que vengas a visitar Japón, Rusia. Y de repente se me abrió un mundo de estar en contacto con personas de otros lados que tienen intereses muy parecidos y que si no fuese por las redes sociales no hubiese conocido nunca. Entonces siento que hay algo de las redes que tiene dos caras, justamente de lo malo de compararse con otros, de la adicción, y también las redes como una forma de contactarte con personas de otros lados y la posibilidad de que no haya intermediarios, que no haya un intermediario como una editorial, una galería, una empresa que está de por medio de dos personas de carne y hueso que tienen intereses similares. Así que estos mensajes que me ponen mucho, che, vení a conocer, acá tenés un lugar, si querés hacer una muestra en El Salvador. Ahora estoy como medio leyendo esos mensajes, como leyéndolos como posibilidades, pero siento que se va a dar. Siento que estas redes, estas cabezas, están como conectando y yo creo que a futuro me encantaría poder recorrer todos esos lugares y conocer también otra gente que hace otras cosas y otras personas que también arman sus cabezas y sus máscaras. Por eso digo, es algo inherente a todas las culturas. Me encantaría poder viajar y se va a hacer. Bueno, puede que llore. ¿Por qué me mudo de taller? Siendo un local familiar, hace ya muchos años al negocio, que está en la planta baja, le empezó a ir mal. Y también hace demasiados años que están abajo. Y ya mi viejo no quiere dedicarse más a esto, ya fueron demasiados años de su vida, ya son 2 generaciones. Y llegó el momento también de cortar, ¿no? Con un negocio que no solo ya no funciona, sino que también dar el paso a nuevas generaciones, que no sé, en mi caso me quiero dedicar al arte, mi hermana otra cosa, mi primo otra cosa. Y ya también no se podía mantener este lugar. Y creo que ya cumplió su ciclo. Y entonces, tanto desde lo económico como de lo histórico, se puso en alquiler. Y bueno, entrarán otras personas
Em, Así que nada, ahora estoy en la búsqueda de un nuevo espacio para seguir creando y seguir transformando. Pero bueno, muy, muy contenta de poder haber aprovechado todo lo que dio este lugar. Siento que se le pudo sacar el jugo al máximo. Y que eso, ya es momento de pasar de página y a lo nuevo. ¿Cuál es mi sueño? Tengo muchos y creo que muchos también se fueron cumpliendo. Es un flash. Me encantaría, obviamente, continuar con todo esto. Me gustaría, tal vez en algún futuro, poder tener alguna galería o centro cultural o algo donde poder mezclar disciplinas, como me gustaría armar proyectos con gente, poder tener la oportunidad de ayudar a otras personas también a armar sus proyectos. Y como algo que en realidad no sé si es tan lejano, me encantaría que haya algún programa, no sé si de stream o lo que fuese, retomando esto de lo que yo consumía cuando era chica, como Art Attack, o acá en Argentina había varios programas de humor, como Magazine for Five o Cha 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 o Todo por 2 pesos, donde había sketch de humor, algún sector de entrevistas a músicos como hacía Badía, como algo medio interdisciplinario y cultural. Me encantaría poder ser parte o poder llevar a cabo algo de eso y estar en contacto y nada, iré a por ello y a conocer gente y llevarlo a cabo y por qué no en otros países también. Así que nada, un poco eso. Me despido del lugar también y agradezco todo esto. Hola, mi amor. Mi plan a futuro, bueno, tengo un montón de planes. Siempre tengo muchas ideas y muchas ganas y que la verdad que es algo que espero que no se termine. Siempre tengo ganas de hacer cosas nuevas y juntarme con gente nueva y armar nuevos proyectos. Ahora sí, a futuro, tengo como 2 cosas en mente. Bueno, una es conseguir taller, pero lo corremos. Después tengo una compañía performática con 3 socias, que una es música, otra es bailarina y otra es actriz. Y hace un par de años estamos investigando con las máscaras y con la música y con la danza. Y estamos filmando cosas y tenemos como muchos proyectos audiovisuales y performáticos y plásticos que estamos investigando ahí en grupalidad, que me parece súper interesante. También es muy interesante porque somos las 4 de distintos lugares. Hay una chica de Inglaterra, otra de Italia y otra de acá de Argentina, pero que es de Corrientes. Y siento que mujeres en distintas edades y distintos lados tienen mucho para aportar desde su disciplina. Y eso me tiene muy entusiasmada. Trabajar con otros también, ¿no? Abrirlo. Y desde mi lado personal, tengo ganas de darle como, no sé si es un cierre, sino es como un cierre a algo para empezar otra cosa con las cabezas, que es un proyecto que tengo ganas de hacer, que es hacer un iglú. Un iglú que sea una cabeza gigante, como, no sé, de 3 metros por 3 metros, donde adentro de la cabeza, que vos entres, no sé, por la boca,
a la cabeza y adentro esté la exposición de todas las cabezas. Así que medio estoy como con ese proyecto, viendo con otro amigo que es artista plástico, bueno, no sé, lo generoso, que él trabaja con herrería para poder armar una estructura desmontable, pero siento que sería lindo también como darle también un cierre a lo de las cabezas y tal vez aparezca otra cosa o aparecen otras cabezas, pero tengo ganas de eso, de poder llevar a cabo esta cabeza de grandes dimensiones. Que tiene también que ver con esto. Siento que la idea de este iglú de cabeza está en relación también esto de las redes sociales, algo de como de cambiar el orden de quién es el observado por quién. Creo que uno siempre está observando y scrolleando en el teléfono, y esta experiencia de poder entrar en una cabeza siendo observado por caras, siento que es algo como revertir el rol, y esas cabezas que te están observando tal vez no son tan bonitas como las que encontrás en las redes. Y nada, estoy con ese proyecto de llevar a cabo eso. Un consejo que puedo dar. Creo que estoy pensando bastante, porque siempre es como... Es raro dar un consejo, ¿no? Pero creo que... Como no sé quién está del otro lado, siento como que es un consejo que tal vez me hubiese gustado que alguien me lo dé a mí, que es no tener miedo, aprovechar las circunstancias en las que uno está, ver cómo poder observar lo que hay y animarse a hacer con lo que hay. No compararse, no apurarse. Cada cual tiene sus tiempos de realización, sus contactos, sus historias, pero eso que lo forman a ser uno, aprovecharlo. Algo que me sucedió a mí y que fue un momento que hizo un clic, el momento que puse todo así medio como en exposición acá en el taller. Un día me acuerdo que lo estaba mirando y me di cuenta de, no seré esa pintora que es mi idea de la pintura, mi idea de la escultura, no seré esos referentes que tengo, pero hay algo. Eso que no será esa idea, pero hay algo, y es eso lo que hay, soy yo. Y ver eso que había, sin querer ser otra cosa, y como que ahí el clic que tuve fue, si quiero empezar a ser como soy yo misma y pintar como pinto yo, voy a hacerla mejor, porque nadie lo va a hacer como yo. Siempre que quiera ser como otro, siempre va a ser como la zanahoria esa que se va corriendo y nunca llegas. Entonces, poder encariñarse con lo que uno hace, de la forma en que uno lo hace, y darle, y confiar en eso. Y aprovechar las herramientas que hay. Siento que hoy, con toda la tecnología, podés filmar tu corto, podés conectarte con una persona, podés mandar mensaje a quien sea. Eso, animarse. Y aprovechar los recursos y soltar la idea y tomar lo que hay en concreto. La idea es un puntapié para empezar, pero después ver qué es lo que hay y hacer algo con eso que sí hay.